Esa noche lo cambió todo de formas que nunca imaginé. Todo comenzó con una simple petición de mi madrastra, Clara, quien me pidió que me quedara en casa mientras papá se iba a su habitual viaje de pesca. En ese momento, parecía algo rutinario. Después de todo, casi todos los fines de semana éramos solo nosotros dos. Pero lo que no sabía era que esa noche se desarrollaría en algo mucho más allá de lo ordinario. Una noche que pondría a prueba los límites de nuestra relación y dejaría una marca imborrable en mí. La casa estaba inusualmente silenciosa. Esa mañana, el habitual murmullo de la presencia de papá se había ido y el silencio se sentía extraño. Acababa de terminar mi tarea y estaba listo para relajarme cuando Clara me llamó al salón. ¿Puedes ayudarme con algo?, Drenia preguntó. Su voz era suave, casi demasiado casual. Podía ver que estaba nerviosa por algo, pero no lograba descifrar qué. Dudé por un segundo. Respondí. Claro que necesito preguntar. Mientras me acercaba me pregunté dónde estaba sentada. Clara siempre tenía una actitud calmada, pero hoy algo en el ambiente se sentía diferente. Aún no podía identificar qué era. Ella sonrió, pero había algo en sus ojos que hizo que mi pulso se acelerara. «Siéntate», dijo, dando unas palmaditas en el cojín al lado. Hice lo que me pidió, inseguro de lo que estaba por venir. Pero no podía negar que la curiosidad empezaba a corroerme. Clara se recostó, cruzando las piernas y mirándome con una intensidad que no había notado antes. «Has crecido mucho. ¿Lo sabías?» «Swing». Su tono era ligero, pero las palabras flotaban entre nosotros, cargadas de un significado no dicho. «Ya no eres el niño que solía conocer». Mi corazón dio un salto. Esto no era propio de ella. Siempre habíamos tenido una relación amistosa, casi casual, pero hoy algo se sentía peligroso. «Supongo que murmuramos», agregó. «Ha cambiado, y creo que los dos lo sabemos». La forma en que lo dijo me hizo estremecerme. Había una extraña tensión acumulándose en la habitación y no sabía cómo romperla. «Clara, ¿qué estás tratando de decir?». Logramos finalmente, llegando a hacer la pregunta. Necesitaba entender qué estaba pasando aquí. ¿Por qué el aire se sentía tan cargado de algo no dicho? Por un momento, no respondió. Solo me miró, sus ojos buscando los míos como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Luego suspiró y se levantó, caminando hacia la ventana. «Tu papá se ha ido por el fin de semana», dijo en voz baja, mirando hacia el patio. «Solo estamos tú y yo aquí». Asentí sin estar seguro de hacia dónde iba esta conversación, pero sintiendo que el nudo en mi estómago se apretaba. Ella se giró para mirarme con su expresión indescifrable. «¿Sabes? He estado pensando», comenzó con una voz firme pero suave. «Hay cosas de las que he querido hablar contigo, cosas que nunca he tenido el valor de decir hasta ahora». Tragué saliva con fuerza, como que ella dio un paso más cerca, sus ojos clavados en los míos. «Como nosotros», dijo simplemente la palabra que quedó suspendida en el aire, y sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Qué estaba insinuando esto? No tenía sentido. Intenté reírme, pero mi voz salió temblorosa. «¿Qué quieres decir con nosotros?», Drenia pregunté. Clara sonrió un poco, una sonrisa enigmática que hizo que mi estómago diera un vuelco. «Tú también lo has notado, ¿verdad?», Drenia preguntó. Su voz era un murmullo bajo. «La forma en que las cosas han cambiado entre nosotros. Ya no somos solo madrastra y hijastro». Mi mente estaba dando vueltas, tratando de alcanzar sus palabras, tratando de entender qué estaba pasando. Pero había una parte de mí, en lo más profundo, que sabía exactamente de qué estaba hablando. Yo también lo había sentido. La manera en que las cosas habían cambiado en los últimos meses, las miradas sutiles, los roces que se prolongaban.
pero siempre habías apartado esos sentimientos, convenciéndome de que no eran reales. No sé de qué estás hablando. Mentí con la voz apenas audible. Ella se acercó aún más, su presencia abrumadora, y de repente la habitación se sintió mucho más pequeña. ¿Sí lo sabes?, dijo suavemente, sus dedos rozando ligeramente mi brazo. Me levanté de golpe, alejándome de ella, tratando de despejar mi mente. Clara, esto es una locura, dije con la voz temblorosa. Eres mi madrastra, no podemos, no debemos. Pero ella no retrocedió. Me siguió, acortando la distancia entre nosotros nuevamente. ¿Por qué no?, Zrenia susurró, sus ojos ardiendo con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara aún más. Ambos somos adultos, no tenemos que seguir las reglas de nadie más. Sacudí la cabeza, tratando de resistir la lágrima que me estaba acercando a ella. No, esto no está bien, insistí, aunque incluso al decir las palabras podía sentir cómo mi determinación se debilitaba. «¿Y si sí lo está?», respondió ella, su mano alcanzando mi mejilla. El contacto me estremeció, y por un momento me quedé congelado, atrapado en la red que estaba tejiendo a mi alrededor. Quería decir que no, apartara, salir corriendo de la habitación y olvidar que esto había sucedido, pero no podía. Algo me mantenía clavado en el lugar y me odiaba por ello. No podía sacudir la sensación de que las cosas estaban saliéndose de control. La tensión en la casa se había vuelto insoportable. Cada vez que veía a Clara, podía sentir el peso de lo que no estábamos diciendo, presionándolo peligrosamente. Los días se vieron como un borrón. Cada interacción entre nosotros parecía cargada, como si estuviéramos caminando sobre el filo de una navaja. Intenté mantener mi distancia, evitando estar a solas con ella tanto como fuera posible, pero no era fácil. Ella siempre encontraba la manera de estar cerca de mí, de hacer notar su presencia, ya sea con un toque casual en el brazo o con la forma en que me miraba desde el otro lado de la habitación. Siempre estaba ahí, esa tensión latente que se negaba a desaparecer. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Papá estaba trabajando hasta tarde y yo intentaba quedarme encerrado en mi habitación con la esperanza de que, si la evitaba el tiempo suficiente, las cosas volverían a la normalidad. Pero, en el fondo, sabía que eso no iba a pasar. Podía escucharla moviéndose abajo, el sonido de la televisión sonando suavemente de fondo, el reloj marcando con fuerza en mi parecer cada segundo, prolongándose y haciendo más difícil ignorar la realidad de la situación. Pensé en llamar a un amigo para inventar una excusa para salir de la casa, pero algo me detuvo de tomar el teléfono. En cambio, me encontré de pie fuera de mi habitación, escuchando el silencio que se había asentado en la casa. Era demasiado silenciosa, demasiado quieta, y fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Bajé las escaleras, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Clara estaba sentada en el sofá, una copa de vino en la mano, su mirada perdida mientras miraba la televisión. Al principio no se dio cuenta de mi presencia. O tal vez sí, pero fingió que no lo hice. Dudé al llegar al final de las escaleras, inseguro de qué decir, inseguro incluso de qué estaba haciendo. Pero entonces levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos, y supe que no había vuelta atrás. ¿No puedes dormir?, Zrenia preguntó, su voz suave, casi demasiado casual. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que mi pulso se acelerara, igual que aquel primer día. Si murmuramos para decir algo más, me acerqué al sofá y me senté, dejando tanto espacio entre nosotros como fuera posible. Pero, incluso con esa distancia, podía sentir la tensión entre nosotros, espesa y no dicha. Nos quedamos en silencio por unos momentos.
El único sonido era el suave zumbido de la televisión. Podía sentir su mirada sobre mis ojos, deteniéndose en mí de una manera que hacía que mi piel se estremeciera. No sabía qué hacer. No sabía cómo romper el silencio sin empeorar las cosas. Pero antes de que pudiera decir algo, ella habló de nuevo. «He estado pensando en nosotros», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Mi corazón dio un vuelco. «Clara, no podemos», comencé, pero ella me interrumpió antes de que pudiera terminar. «¿Por qué?», su inquió, preguntó, girándose para mirarme completamente. «¿Por qué fingimos que no hay nada entre nosotros cuando ambos sabemos que lo hay?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería discutir, decirle que estaba equivocada, que no podíamos ir por ese camino, pero la verdad era que ya no tenía la fuerza para luchar. Yo también lo había sentido. Esa extraña atracción entre nosotros que solo había crecido con el tiempo. Había intentado ignorarlo, me convencí de que no era real, pero ahora, sentada allí con ella, ya no podía negarlo. «No podemos hacer esto», dije. Aunque mi voz carecía de convicción, incluso al decir las palabras sabía que era una mentira. Estaba mintiéndole, mintiéndome a mí mismo. Ella se inclinó más cerca, su mano descansando en el cojín entre nosotros. «No estamos haciendo nada malo», susurró, su voz baja e intensa. «No estamos lastimando a nadie». Tragué saliva con fuerza, tratando de despejar la niebla que se había asentado sobre mis pensamientos. «Pero no está bien», argumenté débilmente. Ella extendió la mano y la colocó sobre la mía, su toque enviando una descarga eléctrica a través de mí. «¿Quién dice que está bien y que está mal?», Drenia preguntó, su voz firme, su mirada nunca alejándose de la mía. Salí con fuerza mi corazón, latiendo con fuerza en mi pecho. Quería apartarme y decirle que se detuviera, pero no podía. Estaba congelado, atrapado por la intensidad del momento, por los sentimientos que había estado tratando de negar durante tanto tiempo. «No tenemos que seguir las reglas de nadie más», susurró, sus dedos trazando patrones ligeros en el dorso de mi mano. «Podemos decidir por nosotros mismos. ¿Qué es lo correcto?». Cerré los ojos, tratando de bloquear el sonido de su voz, la sensación de su toque, pero fue inútil. Las paredes que había construido a mi alrededor estaban cayendo, y no sabía cómo detenerlo. Antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera reunir la fuerza para apartarme, se inclinó aún más cerca, sus labios rozando mi oído. «Susurraba que tú no lo sientes tan», dijo. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna, y odié cuánto respondía mi cuerpo a ella, cuánto quería ceder. Abrí la boca para protestar, para decirle que esto estaba mal, que no podíamos hacer esto, pero no salieron palabras. En cambio, encontré la forma de mirarla, mi respiración atrapada en mi garganta mientras nuestras miradas se encontraban. El momento se prolongó, la tensión entre nosotros creciendo con cada segundo que pasaba. Y entonces, sin pensarlo ni planearlo, me incliné y la besé. Al principio fue suave y vacilante, como si ambos estuviéramos probando las aguas, inseguros de lo que sucedería después. Pero el beso rápidamente se profundizó. El calor entre nosotros aumentó mientras íbamos al que había estado creciendo durante tanto tiempo. Mis manos encontraron su cintura, acercándola, mientras sus dedos se enredaban en mi cabello. El mundo a nuestro alrededor pareció desaparecer, dejando solo a los dos perdidos en la intensidad del momento. Sabía que estaba mal, sabía que estábamos cruzando una línea de la que nunca podríamos regresar, pero no podía detenerme. No quería detenerme. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, nuestros rostros a centímetros de distancia, sus ojos oscuros, llenos de algo que no podía nombrar. «He deseado esto por tanto tiempo», susurró, su aliento cálido contra mi piel,
Y sé que tú también, respondí. No podía. La verdad era demasiado abrumadora para manejarla. En lugar de eso, simplemente asentí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras el peso de lo que acabábamos de hacer se asentaba sobre mí. Pero incluso entonces, sabía que no había terminado el beso, solo había sido el comienzo. Había más, siempre habría más. Después de esa noche, todo cambió entre nosotros. No podía mirar a Clara de la misma manera. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una oleada de calor, un recordatorio de lo que habíamos hecho y de la promesa implícita de lo que podría volver a suceder. El aire en la casa parecía cargado con algo peligroso, algo que ambos entendíamos pero que no nos atrevíamos a reconocer abiertamente. Los días pasaron en un silencio tenso y torpe. Mantenerme alejado era lo mejor que podía hacer, pero era imposible evitarla por completo. Cada roce de su mano, cada mirada fugaz, se sentía como una chispa que amenazaba con encender la tensión que bullía justo debajo de la superficie. Sabía que lo que estaba sucediendo no estaba bien, pero había una atracción entre nosotros que no podía ignorar por más que lo intentara. Una tarde, mientras papá estaba fuera otra vez, el silencio en la casa se volvió insoportable. Caminaba de un lado a otro en la sala, intentando distraerme con la televisión, pero mis pensamientos seguían volviendo a ella. El recuerdo de ese beso, la forma en que sus labios habían sentido contra los míos, como mi corazón latía desbocado. Era demasiado. Me odiaba por pensar en ello, pero no podía detenerme. Justo cuando pensé que iba a perder la cabeza, escuché sus pasos detrás de mí. Me giré y vi a Clara de pie en la puerta, su expresión indescifrable. Por un momento ninguno de los dos habló. La tensión entre nosotros era densa, pesada con todo lo que no se había dicho. ¿Vamos a hablar?, Drenia dijo finalmente con su voz baja, casi vacilante. Asentí, sabiendo que esta conversación era inevitable, aunque no estaba listo para sí. Necesitamos hacerlo, respondí con la garganta seca. Ella caminó hasta el sofá y se sentó, con un suspiro. La seguí, sentándome frente a ella, manteniendo una distancia prudente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y no podía mirarla a los ojos. No sabíamos cómo empezar a decir algo para que todo esto mejorara. Dije. Sé que las cosas han sido diferentes. Comenzó con sus manos entrelazadas en su regazo. No quiero que te sientas incómodo. Tragué saliva con fuerza en mi boca. Sé que no sé qué sentir, admití, mi voz apenas un susurro. Quiero decir que esto no es normal, ¿verdad? No se supone que nos sintamos así. Clara bajó la mirada a sus manos, su expresión preocupada. Lo sé, dijo suavemente, pero tampoco es algo que podamos simplemente ignorar. Oh, sí, respondí. No tengo una respuesta para ella. La verdad era que no sabía qué se suponía que debíamos hacer. Todo se sentía mal, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que no quería que se detuviera. No podía explicarlo, no podía racionalizarlo, pero los sentimientos estaban ahí, innegables y reales. Hubo un largo silencio entre nosotros, lleno del peso de todo lo que no decíamos. Podía sentir cómo la tensión volvía a chisear y acumularse, esa misma atracción peligrosa que nos había llevado por este camino en primer lugar. Y entonces, antes de poder detenerlo, dije, «Yo también lo pienso». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera retirarlas, y una vez pronunciadas, no había forma de deshacerlas. Declaré. Se alzaron para encontrarse con los míos, y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea, y ahora estábamos al borde de algo aún más peligroso. Ella no dijo nada al principio, pero la mirada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber.
Había un fuego allí, una necesidad que reflejaba la mía, y eso me aterrorizaba, pero al mismo tiempo me emocionaba de una manera que no podía negar. «No podemos seguir haciendo esto», dije con mi voz temblorosa. Aunque, incluso al decirlo, no estaba seguro de creerlo. La mirada de Clara no se apartó de la mía. «Lo sé», susurró, «pero ya estamos aquí». La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Quería correr, poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros, pero no podía moverme. Estaba atrapado, no por ella, sino por mis propios deseos. La atracción entre nosotros era demasiado fuerte, demasiado abrumadora para resistir. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, ella se inclinó, su rostro a centímetros del mío, y podía sentir su aliento en mi piel, cálido y suave, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Por un instante, pensé que podría detenerlo, apartarme y terminar esto antes de que fuera más lejos. Pero entonces sus labios estaban sobre los míos, y todo pensamiento racional desapareció. El beso fue diferente esta vez. No fue vacilante ni inseguro. Estaba lleno de la atención que habíamos estado conteniendo, el deseo que había estado acumulándose durante tanto tiempo. Le devolví el beso sin pensar, mis manos descansando sobre el sofá, agarrando la tela para mantenerme anclado. No se trataba de amor ni de afecto. Era una necesidad cruda y ardiente que ninguno de los dos podía controlar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un torbellino de pensamientos que no podía asimilar. Todo lo que sabía era que en este momento no había marcha atrás. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, nuestras frentes apoyadas una contra la otra. El peso de lo que acabábamos de hacer flotaba en el aire, pero ninguno de los dos se movió para romper el momento. «Tenemos que detenernos», dije de nuevo, aunque mi voz era débil, carente de convicción. Clara sintió su aliento cálido contra mi piel. «Lo sé», susurró, «pero es tan difícil». No respondí. No queda nada más que decir. Estábamos atrapados en esta red que habíamos tejido y, por mucho que nos dijéramos que teníamos que detenernos, la atracción entre nosotros seguía. Y fue entonces cuando sucedió. Ella se inclinó hacia mí de nuevo y no pudimos resistirlo. Todo pasó y, tan rápido como había comenzado, terminó. Creo que fue porque fue demasiado intenso para mí, pero ella no parecía. Cuando terminamos, me sonrió, dejándome claro que a ella le había gustado mucho. Los días siguientes pasaron en un borrón. Intentamos actuar con normalidad, fingir que no había pasado nada, pero la tensión entre nosotros era innegable. Cada vez que la veía, sentía esa misma oleada de calor, esa misma atracción peligrosa. Era como si estuviéramos girando el uno alrededor del otro, esperando el momento en que finalmente cedería, que solo era cuestión de tiempo. Una noche, cuando papá se quedó trabajando hasta tarde, me encontré en la cocina intentando distraerme preparando la cena, pero el silencio en la casa era ensordecedor y no podía concentrarme. Cada sonido parecía resonar, recordándome el peso de lo que estábamos haciendo. Al principio no la escuché entrar, pero cuando me giré, allí estaba, apoyada en el marco de la puerta, observándome con esa misma expresión indescifrable. «¿Necesitas ayuda?», Drenia preguntó, su voz casual, pero había algo debajo de ella, algo que hizo que mi pulso se acelerara. No estoy bien», dije, aunque mis manos temblaban. Ella se acercó a mí, quedándose demasiado cerca, su presencia abrumadora. «¿Estás seguro?», preguntó. Tragué saliva con fuerza, tratando de estabilizarme. «Clara, no podemos», respondí, pero ella me interrumpió antes de que pudiera terminar. No tenemos que hacer nada», dijo suavemente, sus ojos fijos en los míos.
Pero creo que ambos sabemos hacia dónde va esto. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas y definitivas. Quería decirle que estaba equivocada, pero no podía porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Nos quedamos allí en silencio, el espacio entre nosotros reduciéndose con cada segundo que pasaba. Y luego, antes de darme cuenta, ella me estaba besando de nuevo. Fue rápido, casi fugaz, pero fue suficiente para reavivar todo lo que habíamos estado intentando contener. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y supe que esto era solo el comienzo. Las semanas que siguieron fueron un borrón de momentos robados y miradas fugaces. Era como vivir en dos mundos separados, uno donde todo parecía normal y otro donde Clara y yo estábamos constantemente al borde de algo que no podíamos controlar. El peso de nuestro secreto era enorme, pero no podíamos mantenernos alejados el uno del otro. Por más que me repetía que necesitábamos detenernos, que teníamos que detenernos, seguía sucediendo. Cada vez que papá iba a trabajar o se quedaba fuera hasta tarde, la tensión entre nosotros crecía. Me encontraba en la misma habitación que ella, y sin decir una palabra, ambos sabíamos lo que iba a pasar. Era aterrador, lo fácil que habíamos caído en esto. Cada roce, cada mirada se sentía como si estuviéramos cruzando una línea invisible, pero nunca era suficiente para que ninguno de los dos retrocediera. En cambio, nos acercábamos más, como si algo más grande que nosotros nos guiara por este camino. Un sábado por la tarde, el aire en la casa se sentía especialmente denso. Papá estaba en un evento de la empresa y no regresaría hasta tarde. Pude sentir el cambio desde el momento en que me desperté esa mañana. La anticipación silenciosa que se había vuelto demasiado familiar a medida que avanzaban las horas. Clara estaba en la cocina. Cuando entré, estaba lavando platos de espaldas a mí, pero debía de saber que estaba allí porque no se sobresaltó al oírme. Me quedé junto a la puerta, observando por un momento, sin saber qué decir o hacer. Esto se había vuelto rutina, este extraño baile en el que estábamos atrapados y conocía los pasos demasiado bien. Ella cerró el grifo y se secó las manos con una toalla antes de volverse hacia mí. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. El silencio era ensordecedor, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. ¿Estás bien?, Drenia preguntó, su voz suave, sus ojos buscando los míos. No, no lo he estado, respondí. Desde hace tiempo, pero ¿cómo podía admitirlo? ¿Cómo podía explicar la tormenta que se estaba desatando dentro de mí? La constante batalla entre lo correcto y lo incorrecto. No lo sé. Finalmente respondí con mi voz apenas audible. Clara se acercó a mí, deteniéndose a unos pasos de distancia. He estado pensando en tus palabras, dijo lentamente y deliberadamente. Tal vez deberíamos hablar sobre lo que ha estado pasando. Me pregunté sin estar seguro de querer tener esta conversación. ¿Qué había que decir? ¿Qué no hubiéramos dicho ya con nuestras acciones? Pero ella no estaba dispuesta a retroceder y sabía que no podía evitarlo para siempre. ¿De qué hay que hablar?, Drenia pregunté con el corazón acelerado. Ella suspiró, frotándose la frente con el dorso de la mano. No lo sé, dijo. Tal vez deberíamos averiguar hacia dónde va esto. No podemos seguir viviendo así, fingiendo que no está pasando. Tenía razón, pero no quería escucharlo. ¿Hacia dónde crees que va?, Drenia pregunté con un tono más cortante de lo que pretendía. Clara se sobresaltó ligeramente, pero no apartó la mirada. No lo sé, admitió. Pero sí sé que no podemos seguir andando con rodeos. Pasé una mano por mi cabello, sintiendo cómo la frustración comenzaba hasta acumularse dentro de mí. ¿Qué quieres de mí?, solté de golpe.
no porque estuviera enojado con ella, sino porque tampoco tenía las respuestas que quería. ¿Qué quieres que diga? ¿Que esto está bien? ¿Que estoy de acuerdo con esto? Porque no lo estoy. No estoy bien con nada de esto. Su expresión se suavizó y dio un paso hacia mí, portando la distancia entre los dos. No quiero que estés bien con ello, dijo en voz baja. Solo quiero que seas honesto contigo mismo y conmigo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago porque sabía exactamente lo que quería decir. Había estado mintiéndome durante tanto tiempo, convenciéndome de que esto era solo una fase que terminaría si lo ignorábamos el tiempo suficiente. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en ella. No podía dejar de desearla. Y cuanto más intentaba luchar contra ello, más fuerte se volvía. No sé cómo hacer eso, admití, mi voz quebrándose. No sé cómo ser honesto con esto. Clara extendió su mano, descansando en pie. Esta vez, el beso no fue apresurado ni frenético. Fue lento y deliberado, como si estuviéramos intentando aferrarnos a algo que se nos escapaba entre los dedos. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansó contra la mía, y nos quedamos allí en silencio, nuestras respiraciones mezclándose en el pequeño espacio entre nosotros. Podía sentir su corazón latiendo rápido y errático, igual que el mío. ¿Qué estamos haciendo? Drenia, susurré más para mí que para ella. Sabía que no podía durar, sabía que eventualmente algo tendría que ceder, pero aún no estaba listo para enfrentar eso. Entonces, una noche, todo se vino abajo. Estaba sentado en la sala, la televisión encendida pero en silencio, con mis pensamientos muy lejos. Clara estaba arriba, y papá se suponía que llegaría tarde otra vez, pero no estaba prestando atención a la hora. Estaba demasiado atrapado en mi propia mente, pensando en todo lo que habíamos hecho y en todo lo que no podíamos deshacer. El sonido de la puerta principal al abrirse me sacó de mis pensamientos, y por un momento me congelé, el pánico subiendo por mi pecho. No esperaba que papá llegara tan temprano, pensé, así que me apresuré a levantarme. Pero antes de que pudiera reaccionar, ya estaba entrando en la sala, sus ojos recorriendo el espacio antes de detenerse en mí. «Hola», dijo, su voz con un matiz que no pude identificar del todo. «¿Qué estás haciendo?» «Solo viendo televisión», respondí con la voz tensa, tratando de que el pánico no se notara. Podía sentir mi corazón acelerado, la culpa mordiéndome como un cable vivo. No parecía notarlo. O tal vez sí. Decidió ignorarlo y se sentó en el sofá, cambiando canales como si fuera otra noche cualquiera. Intenté calmarme y convencerme de que todo estaba bien, pero el peso de lo que estábamos escondiendo me aplastaba, asfixiándome. Clara bajó las escaleras unos minutos después, con el rostro cuidadosamente neutral. Saludó a papá como si nada estuviera mal, como si todo fuera perfectamente normal. Pero podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que sus manos se movían nerviosas a los lados. La cena esa noche fue insoportable. La conversación era forzada y cada vez que papá hablaba, sentía que las paredes se cerraban. No podía mirar a Clara a los ojos, pero tampoco podía concentrarme en otra cosa que no fuera el nudo de miedo que se apretaba en mi pecho. Pensé que podríamos pasar la noche sin incidentes, que tal vez habíamos logrado mantener la fachada una vez más. Pero mientras recogíamos la mesa, papá se giró hacia mí de repente con una expresión indescifrable. «Has pasado mucho tiempo con Clara últimamente», dijo, su voz calmada pero inquisitiva, y mi corazón se detuvo. Vio que me había puesto pálida, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. «Yo supongo que», balbuceé, tratando de mantener mi voz firme. La mirada de papá se quedó en mí por un largo momento, y pude sentir cómo el aire en la habitación cambiaba. «¿Hay algo que quieras decirme?», swingió con un tono aún más tranquilo,
pero había algo en lo que hizo que mi sangre se helara. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. Mi mente estaba a toda prisa, buscando algo, cualquier cosa que hiciera que todo esto desapareciera, pero no podía encontrar las palabras. No podía mentir. Number. Cuando la verdad estaba suspendida en el aire entre nosotros, tan cerca de cerrar la brecha, su mano cayó debajo de la mesa. Una súplica silenciosa, pero solo hizo que la culpa empeorara. Finalmente, mi voz apenas audible. No, papá. No dijo nada durante mucho tiempo. Solo me miró con esos ojos indescifrables, y en ese silencio, supe que él también lo sabía. Mientras estaba allí, con el peso de su mirada sobre mí, me di cuenta de que no había escapatoria de lo que ya había comenzado. Aunque las palabras permanecieran sin decir, la verdad seguía ahí, esperando y me seguiría.